Bueno, autóctono, mirad qué explotación más guapa aquí de Murciano Granadina hay aquí en Zarza de Granadilla. En Granja, mirad qué ganadero más joven. Aquí estamos, luchando. Le tenían que dar una medalla. Dura. Pero no me dan a bien, Disgusto, sí. Disgusto, mucho. Eso nos dan a los cabreros, mirad. Y bien cuidadas que están, y bien gordas, Para que veáis los buenos ganaderos que se van a quitar, se van a perder, porque el sistema no funciona. El sistema no funciona, pero las tienes bien cuidadas, tira para acá, joven. Mira, te voy a enseñar las chivas, tira para acá. Ah, buen día, tienes las cabras bien cuidadas y bien gordas, Mira qué cabra. Mirad qué cabras zagales, Mira qué cabra. Eso es una cabra bien cuidadí, que sí. Buena. Tantas bien preñadas, Las preñadas para parir ahora las tengo estas. Sí, pero estas también están bien preñadas. Estas están preñadas 2 meses y pico ya. Pero se nota bien. Ya se nota la ubre que la van ya. Vaya cabra, va bien cuidada, Mira, tira para acá. Buenas cabras, a ver la chiva. Aquí tenemos otros 2 cabreros también. Bueno, un cabrero y un mecánico. Está la recría, ¿no? Sí. ¡Ostras! Ahí tenéis la saga de ordeño, luego la enseñamos. Mirad qué punta chiva. Esto da gusto verlo, tío. Mira qué chiva. Mira, a ver que te las compro todas las chivas yo, me meto de cabras de leche. Pues venga, duro con ellos. Yo tuve cabras de leche, pero las quité, pues es que el pienso, pero qué bonitas están. Eres buen ganadero para ser joven, Sí. Ostras, tiene bien, Y aquí estamos, pero nada, esto no se puede. Esto es inviable ahora mismo. Ya, nos están arruinando a todos. A este muchacho están arruinando aquí donde lo ve un tío joven. Y con ganas de tirar para adelante, pero no se puede. No se puede de ninguna de las maneras y... No, donde no, es que lo que pasa, el producto no vale, los productos que tú compras, el pienso y todo vale mucho. Y ya está, y no se puede. A mí me gustaría tirar para adelante y en vez de tener 400, tener 600, Claro. 700 y vivir con ellas. Pero no me dejan, es imposible. Entonces, pues he llegado al punto de tener que ponerlas casi en venta. Y ya está. Dice el chaval que las va a poner en venta. Mirad, un chico joven que va a cerrar una explotación y bien cuidada y bien tratada, Porque estas están bien cuidadas. Esto no es. Esto da una pena que porque no paguen la leche lo que tiene que valer. Este ganado Jesús está muy bien cuidado. Un chico joven así como él y su pareja tengan que quitar la ganadería. Esto lo llevamos, tenemos 400 y algo, lo llevamos ella y yo. Todo. Aquí Sí, no sí. hay nadie a nada. Mi padre para aquí, pero a contarme el periódico por las mañanas. Y ya está. No, las tienes bien cuidadas, Y en el pueblo tengo otro atajo como este que las tengo ya apartadas para que las he destetado ahora. Son más chicas y me las llevo allí para destetarlas. Sí, para tenerlas apartadas. Y ya está. Y eso es todo. Y el muchacho, ¿veis? Lo tienen arruinado, no, nos arruinan a todos, es que es inviable A ya. mí me tienen que ni para ir a Santibáñez un rato a los encierros, a la yegua, ni para tomarme allí 4 cervezas. Claro, Que no. es que no puede ser, el pienso vale muy caro, los productos valen muy caro, el gasoil, ¿no escucháis? Eso de la ordeñadora, eso tiene que estar funcionando. No, esto todo a base de grupo y Dinero. y ya está. Y luego te pagan la leche a una miseria. ¿Cómo la están pagando ahora? Por el extracto quesero. Tiene extracto quesero a 15. A 15 céntimos. Pues sale ¿O pesetas o céntimos? Peseta. 15 pesetas de extracto quesero. Sale pues a nada. Te dan 5 o 6 o 7, el extracto a quesero. 30 céntimos no llega. Y el pienso te lo tiene. Madre mía. Te lo tienen a 53 céntimos. Y es que no es la cabra que da leche que se coma el pienso, es que hay que mantener toda esta ganadería, hay que mantener la luz, Saca hay que vicio. mantener el estiércol, comprar. Los dos y luego el estiércol tienes que medio regalarlo. No, y el, todo así. el estiércol no lo quiere nadie. Claro. Ahí tenés a la ganadera joven, mirad. Ahora nos enseñan a la saga de ordeño. Para que veáis qué buena aquí, buenas instalaciones y bien preparado, Pero qué pena, macho, que una ganadería tan buena como esta y bien cuidada se tenga que vender, ya veis. Porque no paguen la leche lo que tiene que valer. Y un chico joven, un matrimonio joven, tengan que deshacerse del ganado porque hemos llegado a las situaciones que hemos llegado. Aquí están los corrales donde las cabras salen al sol, ¿veis?
Y las praderas allá al fondo. Y qué pena que... No, las tienes bien cuidadas, sí señor. Sí, esa sí, esa es una buena cabra. Mira qué cabra trae que esa es una florida. A parir, esa tiene 3. Sí. Mira qué florida más buena, ¿eh? Y nada. Las tienes bien cuidadas para ser joven, di que sí, bien atendida. Estoy aquí todo el día con ella, desde que me levanto hasta que me ha puesto. ¿Habéis visto? Y que no puedan pagar la leche a su justo precio. Imposible. Yo ya no puedo seguir, no puedo continuar. Es que es inviable ya, se ha puesto todo tan caro. Y yo lo que no entiendo es por qué los productos no valen. Y tengo amigos más mayores que yo que han empezado conmigo cuando empecé yo y ya las han quitado. Sí. Y las han mandado a carne para que no se rían de ello. Y así sucesivamente. Está pasando eso en todas las explotaciones, sí. Y no se puede, y esto ya es una pena. Hostia, después que tienes todo esto montado y preparado y las cabras... No, las cabras están bien cuidadas y bien atendidas, ¿eh? Y cuando mejor está todo... Vamos a ver la saga de ordeño para que veáis qué bien lo tiene este chaval aquí todo. Y bien tratadas las cabras, miradlas. Y para estar estabuladas no tienen las pezuñas largas ni nada, ¿eh? No, se las corto yo todas. Por eso las tienes trabajadas, que se las has cortado tú, ¿no? Ya sé. Ahí a veces te va dando un ricachón de esto que las tienes y le tienes las pezuñas sin cortar. Porque tengo aquí al socio que se va a casar. Si no, esto estaba limpio como una patena. Ya, pero esta tiene buena cama ahora, ganado. Mira, un polipasto para mover las alpacas grandes. Claro, tiene todo, no ves ahí, todo. Aquí está la sala de ordeño, mirad. Aquí están cientos de... ¿Cuántas le metes aquí? ¿Cuántas cabras entran? 18 y le quito las 18, 36. 36 cabras le entran aquí. Lo tiene bien montado, mirad. ¿Veis? Todo vale dinero y el producto no vale. Bueno, pues aquí están los protagonistas de la película. Ahora están limpiando la ordeñadora, ¿no? ¿Habéis visto? Para que luego veáis lo que hay detrás de una explotación. Bueno, gente, nos vemos. Venga, un saludo.